Hola amigos, muy buenas noches, espero que estén ya listos para esta tarde de convivencia con su familia. Si alguno de ustedes no pudo salir o prefirió quedarse en casa para evitar este tema de la contingencia, qué bueno, sigue disfrutando de tus seres queridos, de los que están ahí a tu lado. Ha sido un año en el que hemos visto la mano de Dios en todo, pero quizá haya ausencias en tu familia, haya ausencias de ciertas cosas que hoy te afligen, pero sabemos que Dios es bueno y Él seguirá siendo tu refugio, Él seguirá abrazándote en los momentos donde más débil te sientas. Y sabes, hoy quizás es un día en el que llegamos a escuchar que se celebra o se recuerda el nacimiento de Jesús. Y nos han comentado que Jesús nació en un pesebre. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos imaginado el pesebre donde nació Jesús? Y para eso tengo una imagen proyectada que aquí me van a ayudar. Sé que muchos de nosotros nos imaginamos o nos han contado que el pesebre es bonito, que el pesebre estaba María, estaba José, estaban los pastores y todo estaba, digamos, hasta cierto punto bien. Estaba limpio, estaba, digamos, que no había alguna infección, había luz, pero la realidad era otra. Y para eso quiero mostrar una imagen un poco cercana a cómo era el pesebre. Los pesebres eran lugares oscuros, pero eran lugares donde solamente comía el ganado o comían animales. Y obviamente era un lugar sucio. Yo puse esa imagen de un pequeño pesebre en el que probablemente allí estuvo Jesús, o es una similitud a como estuvo Jesús y estuvo María. Y para eso, y para entrar un poco en contexto, quiero leer rápidamente Lucas 2, del 1 al 7, que dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, es decir, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Probablemente muchos ya conocemos esta historia. José y María van a Belén por el hecho de que el imperio romano les pedía un impuesto a muchos lugares de Palestina, y ellos van al censo que hacía este imperio, y cuando llegan, o cuando están próximos a llegar, dice ahí que María ya va a dar a luz, y lo más seguro es que María empezó a tener dolores, empezó a tener contracciones, y al no haber lugar, lo único que encontraron es sí este lugar, este pesebre donde nació Jesús. Y sabes, creo que hoy en día nos hemos preguntado, oye, ¿nació o no Jesús en esta época de diciembre? La Navidad, sí o no la debo de celebrar, debo de poner sí o no mi arbolito de Navidad, ¿me trae o no me trae regalos el gordito? Pero bueno, son muchas preguntas que tenemos, pero sabes, yo quiero enfatizar en algo, y es por eso que le puse este tema: no se quedó en el pesebre, porque a lo largo de toda la historia de la Biblia y de la vida de Jesús vemos que el hecho de que Jesús haya nacido en ese tiempo del censo fue un hecho totalmente histórico, porque seguramente ahí solamente decían, ¿saben qué? Quiero que vengan todos los pueblos, quiero que vengan para contar cuántos hay, para que vean que mi reino es más grande que todos ustedes. Pero Dios en su soberanía lo que quiso mostrar es que en ese momento a quien iban a contar era a su Hijo, al quien iba a salvar al mundo, a quien iba a venir, iba a dar libertad. Y sabes, lo titulé No se quedó en un pesebre, porque muchos de nosotros nos quedamos con esta época de decir, qué bonito nació Jesús, qué bonita la Navidad, qué bonito que escuchamos que Jesús vino y nació en un pesebre donde María estuvo, donde lo cuidó, donde aquí dice en Lucas que lo envolvió en pañales y ahí estaba con él. Pero sabes, María tenía algo de sabiduría y era una mujer que había sido elegida para que a través de ella viniera a nacer Jesús. A través del Espíritu Santo ella quedó embarazada y pudo tener a Jesús.
Y sabes, es una cosa que a muchos los vuelve locos y dicen, ¿cómo es posible una mujer sin tener relaciones sexuales trajo al mundo, al Salvador del mundo? Pero es algo que Dios eligió para hacer una maravilla, para hacer algo que podamos contar y que podamos testificar. Y sabes, para eso te quiero decir 3 puntos muy importantes. El primero de ellos, como ya lo dije, es Jesús no creció en un pesebre. Dice la Biblia que Jesús iba creciendo en estatura, iba creciendo en conocimiento. Jesús no solamente se quedó con María y no se quedó nada más en un pesebre a cuidar quizá al ganado. Jesús vino a cumplir un propósito. Jesús vino a morir y a resucitar para darnos vida eterna. Pero sabes, si hoy en este día estás en casa y dices, mi único propósito es cenar, y quizá yo no sabía que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, yo no sabía que estamos recordando que quizá Él nació y probablemente yo no crea en Él. Déjame decirte que esta es una oportunidad a ti que conoces del Señor, de hablar de las maravillas de Jesús, de hablar de quién es, de hablar de esa Navidad, ese nacimiento que vino a este mundo, ese nacimiento que ha estado en nuestros corazones, que ha estado en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. Este ejemplo lo hemos puesto quizá muchos de las personas que predicamos. Jesús vino a traer esperanza. Y así como Jesús nació en un pesebre sucio, en un pesebre oscuro, en un pesebre donde probablemente no tenían la más remota idea de que una mujer podría dar a luz, así es Jesús en nuestras vidas. En medio del caos, en medio de una pandemia, en medio de una enfermedad, en medio de un problema, en medio del hombre más perverso del mundo, Jesús puede nacer. Jesús puede tocar su corazón y decirle cuál es el propósito que tiene en esta vida. Y sabes, para eso quiero recordarte que Jesús no te ve nada más a ti. Jesús viene y limpia tu pecado. Jesús viene y te hace justo frente a Dios. Y es a través de Jesús que Dios nos ve limpios, que Dios nos ve purificados. Dice Juan que tenemos un abogado frente al Padre que nos justifica. Y es Él, es Jesús, es el hombre que nació en un pesebre, ese niño que era esperado, ese niño que anunciaron los ángeles a los pastores, ¡hey, les ha nacido un niño! ¡Hey, ha nacido el Salvador del mundo! Y así como llegaron esos pastores a ver el milagro, así como llegaron aquellos magos o aquellos hombres que vinieron a ver, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿es verdad que ha nacido el niño? ¿Es verdad que se ha cumplido esa profecía de que habría de nacer en Belén, de que habría de nacer de la descendencia de David? Y es cierto, Jesús nació, Jesús vino a ser ejemplo a este mundo, Jesús vino a vivir como uno de nosotros y es la esperanza que trajo. Jesús es nuestra esperanza y no lo olvidemos en ningún momento. Y el último punto que quiero tocar es que Jesús vive con nosotros y compartimos su propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Venir a dar esperanza, venir a dar amor, venir a dar una nueva vida a este mundo que cada vez vemos que se ha pervertido, que se está cayendo. Muchos de nosotros hemos dicho, este año quizá no quisiera haberlo vivido, perdí mi trabajo, perdí ingresos, perdí familia, mis hermanos, mis padres se enfermaron de coronavirus y a la fecha no se han podido recuperar al 100%. He escuchado testimonios de amigos que me dicen, ya pasé la cuarentena, pero sigo sin poder disfrutar bien mis alimentos, sigo sin tener el olfato, sigo sin tener un buen descanso, aún me agoto si sigo caminando. Y son los estragos de esa enfermedad. Y ellos lo único que me dicen es, no quisiera haberme enfermado, no quisiera que hubiera llegado esta enfermedad al mundo. Y sabes, muchos de ellos viven sin esperanza, pero cuando podemos hablar y testificar de lo que Jesús hace en sus vidas, las razones cambian. Si podemos hoy en nuestra casa decir y agradecer a Dios, no solamente por el nacimiento, y si tú conoces a un familiar que tiene un árbol y tiene un nacimiento, tampoco señales, pero sí háblales y diles, este nacimiento no solamente representa lo que pasó en la historia, sino representa lo que se vive hoy actualmente, el nacimiento de Jesús en este mundo, pero también su crecimiento, también cómo Él murió en esa cruz y resucitó y subió al cielo para que Él pronto venga y nos lleve con Él y nos diga qué es la vida eterna que tiene preparado para nosotros. Recordemos las promesas de Jesús. Si esas profecías que se anunciaron muchísimos años antes de su nacimiento, las mismas que Jesús profetizó para cuando Él viniera, se han de cumplir. Así que yo te digo hoy,
No sigas esperando a Jesús en un pesebre. No sigas pensando que Jesús es un niñito, es un bebé. Jesús es un hombre como tú y como yo. Jesús vive y conoce tu corazón. Jesús vive y conoce tus pensamientos y tus anhelos. Y si hoy ponemos todos ellos en sus manos, créeme que Él los va a administrar y hará que se cumplan conforme a su voluntad. Hoy no te puedo más que decir que tengas una feliz Navidad, es verdad, pero que a cada momento de nuestras vidas recordemos quién es Jesús, vivamos ese nacimiento, esa natividad en nuestras vidas, pero diariamente, no solamente desde inicios a finales de diciembre, no solamente un día al año, recordemos diario para qué vino Jesús a la tierra, para qué Jesús nació en ese pesebre. No nació como un hijo de rey dentro de un palacio, con pañales quizá de seda o pañales muy caros. Nació junto a animales, como te mostraba en la imagen. Nació en un lugar sucio, nació en un lugar que probablemente no era el más apto, pero fue el lugar que Dios escogió para que iniciara el propósito de su plan de salvación. Y así como te lo he dicho, hoy abre tu corazón, hoy deja que el Señor hable, que el Señor venga y actúe. Y si tu vida es un caos, si tu vida es un problema y no tiene salida, deja que Jesús sea la salida. Deja que Jesús te tome de la mano. Se aproxima un nuevo año, es verdad, pero este año aún no termina. Dejemos todo atrás, vivamos un día a la vez, dejemos cada día su propio afán y otra vez vayamos a los pies de Jesús, vayamos de la mano de Jesús, que Él es fiel y justo y se compadece y nos limpia una vez más de nuestros pecados con esa gracia y con ese amor que solamente Él puede dar. Este mes es lleno de amor, es lleno de regalos, es lleno quizá de comida, pero sabes, lo más importante es el regalo más precioso que Jesús dio, dar su vida por nosotros, el regalo que Dios nos dio, dar a su único Hijo para que tuviéramos salvación, para que fuéramos una humanidad, unos humanos que le adoremos, que le vivamos, que le proclamemos en medio de toda nación, en medio de todo pueblo, y que vivamos día con día bajo su voluntad y bajo su amor. Tengan una excelente noche, disfruten este tiempo y pidamos siempre a Dios que nos siga reconfortando y nos siga animando un día a la vez. Por parte del Ministerio Eneos, les mandamos un fuerte abrazo, les deseamos una feliz Navidad y en verdad les mandamos un gran abrazo a todos a la distancia. Cuídense mucho y nos da mucho gusto porque nos han seguido a través de todos estos meses, han estado con nosotros, pero el Señor no se ha apartado de ninguno de nosotros. El Señor sigue siendo fiel y guardemos esa palabra. Su fidelidad es para siempre. Un abrazo.